Le he puesto como título a esta predicación la clave de la victoria. La clave de la victoria. Vamos al segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá, oíd generación encendida en Jesucristo. Y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis, ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descendréis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Hay batallas que usted no tiene que pelear. Y el texto lo dice claramente. Ustedes no van a tener que pelear en este caso. Pero hay otros asuntos que tenemos que batallar, ¿cierto? Pero en este caso, yo no sé cuál caso hoy tú estás enfrentando, que no tiene la fuerza, no tiene la forma de vencer, pero ya la lectura bíblica nos está hablando. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, oh Jerusalén, oh Puente Alto, oh Chile. No temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Padre, tu palabra ya nos está hablando. Tu palabra leída nos revela que tú nos das la victoria, que tú nos das el triunfo sobre cualquier escenario. Señor, te pedimos que en la exposición de tu palabra tú nos hables. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La clave de la victoria. La vida del ser humano es una carrera y también es una batalla. El apóstol Pablo lo dijo de un modo ilustrado. Cuando estaba por terminar su vida, su ministerio, él dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. ¿Y qué dijo? Me espera una corona, la cual me dará el Señor juez justo. Esa corona implica que es un premio a aquel que vence. Siempre se premia al vencedor. Y en el camino de Dios es lo mismo. Dios premia a los vencedores, pero no a esos vencedores que humanamente pelean la batalla sin Dios. Porque tenemos que ser bien honestos. Nos cuesta enfrentar nuestras propias batallas, menos vamos a enfrentar las batallas que a Dios le compete lidiar en favor de nosotros. Encontramos en este pasaje a un hombre que de verdad es un hombre ejemplar. Josafat fue un rey de Judá, un rey que trajo una reforma no solamente espiritual, sino que también social a un pueblo que estaba desmoralizado. Cuando veo el currículum de Josafat, de verdad que a mí me sorprende cuántas cosas él hizo en su periodo. Solamente mencionar que Josafat, siendo el cuarto rey de Judá, cuando comenzó a reinar, dice que Judá se hizo fuerte. Mire, yo creo, hermano, que hay hombres y mujeres claves en una familia, en un ministerio, en un país, que si están alienados, están en línea con Dios,
el pueblo, la familia, la iglesia se hace fuerte. ¿Usted cree eso? Por supuesto. Es verdad que Cristo nos da victoria, pero Dios usa personas y debiéramos tener cualidades como la de Josafat. Dice que puso ejército en todas las ciudades, colocó gente de guarnición en todas las regiones. Un hombre con estrategia, un hombre que procuró la seguridad de su pueblo, de su familia. Fue un hombre que buscó a Dios y no a los Baales. Fue un hombre que, de los pocos reyes de Judá, que no solamente hizo lo bueno en lo social, sino también en lo espiritual, fue a los lugares altos, derribó todos los altares paganos que estaban dedicados a Baal y a Asera. Cuando uno hace un check-in, un registro de los reyes de Judá, algunos hicieron lo bueno y no lo recto. O algunos hicieron lo recto y no lo bueno. Lea, tenga el tiempo, yo sé que aquí hay hermanos de SED que están estudiando estos libros. Vea cuál es la diferencia de algunos reyes de Judá. Algunos solamente hicieron lo recto. ¿Qué es hacer lo recto? Hacer lo recto es ser un buen evangélico. Hacer lo recto es ser un buen ciudadano. Un hombre con educación, con valores que a veces hasta un ateo los tiene. Pero hacer lo bueno es diferente. Cuando uno lee, el escritor de estos libros dice que cada rey que hizo lo bueno y lo recto, dice, como David, su padre, había un referente. Y cuando hacían lo malo, también decían, como su padre, que era el anterior, no como David, su padre biológico hizo lo malo tal cual como él. Cuando una persona es un referente en la familia, hará que esa familia, estoy repitiendo, se fortalezca. Cuando esa persona hace lo bueno y lo recto. Hacer lo recto, por ejemplo, trabajar. Y no hacer lo bueno, por ejemplo, sería no entregar valores a su hijo. ¿Me sigue? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Este hombre hizo lo recto, hizo lo bueno. No solamente fue un buen presidente, procuró el bienestar espiritual de la nación. Dice la Biblia que él preparó delegados para que enseñaran la palabra en cada región. O sea, un hombre íntegro. Se preocupa por lo social y se preocupa por lo espiritual. Es bueno tener ese perfecto equilibrio. A veces la iglesia tiende a inclinarse más por uno o por el otro. No, la iglesia debe tener la cualidad de Josafat. Me ocupo de lo social, soy un buen compañero de trabajo. Si hacen un bingo, aunque para algunos puede ser satánico, igual participo al bingo para ayudar a la abuelita que tiene cáncer. Ahí soy el primero. ¿Aló? Porque algunos, todos los satanistas no participan, hermano, de nada. Pero hago lo bueno, busco a Dios. Dice la Biblia que todos los pueblos de alrededor le tenían mucho respeto. Él puso jueces en todas las ciudades. Y estaba todo bien en Judá. Hasta que de pronto vino una terrible noticia. Usted ha traído a sus pensamientos esta idea tan popular. Si yo no le hago mal a nadie, si yo soy un buen cristiano, un recto cristiano, tengo una familia ejemplar, soy fiel congregándome al Señor y me viene una mala noticia. ¿Le ha venido ese pensamiento? Bueno, algunos no, otros sí. Bueno, ¿por qué pasa ese pensamiento? Porque hemos creído erradamente que estar en Dios o servir a Dios es como estar exento de situaciones difíciles. Hermano, usted no está en una burbuja llamada evangelio. Estamos en este mundo. Y en este mundo Jesucristo dijo, vamos a tener aflicción. Pero Él dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Esa es una garantía. Y vino una terrible noticia de la cual hoy quisiera hablar. ¿De qué forma podemos sobreponernos ante las noticias que pareciera que te apuntan a que ya estás derrotado? Ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad crónica. El diagnóstico de una enfermedad terminal. Yo recuerdo una hermana, la cual me voy a reservar el nombre, hace
4 años atrás, aproximadamente 3 años atrás, yo estaba sentado donde está Ramón, un día de semana atendiendo personas, que es mi labor acá en la mañana, y de pronto tocan el timbre, una hermana llega con un documento, con sus ojos llenos de lágrimas. Era una hermana servicial, ejemplo, pero ejemplo para mí, para mi esposa, ejemplo para la iglesia. Y llega y me dice, pastor, vengo con los resultados del examen. Y me dice, tengo cáncer terminal en su 4º grado avanzado y está ramificado. Me dieron solamente 2 meses de vida. Pero inmediatamente ella me dijo, pero pase lo que pase, mi Dios es vencedor. Y si Él venció, yo también venceré. Cuando escuché eso inmediatamente en la parte humana, yo dije, qué mujer con fe tan grande como ella. Al decir esto uno inmediatamente piensa, ella tiene fe que va a sanar. Porque ella declaró, Dios me dará la victoria. ¿Y quién dijo que morir para un cristiano es derrota? Si el apóstol Pablo dijo que era. Esta mujer dijo, pase lo que pase, mi Dios es victorioso y yo estoy en victoria. Pasaron 4 semanas y ella partió a los brazos del Señor. Amado hermano, la victoria no tenemos que medirla como la mide el mundo. La victoria del mundo, ¿cómo lo mide? Teniendo grandes riquezas, teniendo una salud, pero como la de chiquillo de 15, aunque ahora los chiquillos de 15 me preocupa, hermano. Veo poco deporte, los chiquillos de 15, mucha comida, McDonald's, muchas series, mucho celular. Yo creo que lo más ejercitado, y no quiero hablar más de los chicos, pero es una preocupación, lo más ejercitado de muchos chicos son estos dedos. Un paréntesis, no es una crítica destructiva, es para que abramos los ojos. Entonces, cuando hablamos de victoria, estamos hablando de una obra de Dios. Y sea cual sea la obra de Dios en ti, aunque para tu naturalidad, tus ojos comunes, pareciera que es derrota, no. La Biblia dice claramente que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados con un propósito. Ahora, los que no aman a Dios, ¿todas las cosas le ayudan a bien? No. Lo primero que quiero presentar es cuál es la actitud que tiene Josafat. Lo primero que él enfrenta y no huye ante una amenaza inminente. ¿Cuál era la amenaza? Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, vamos con 2 ejércitos acá contando, y con ellos los hijos de los amonitas, 3 ejércitos, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Sabe? Observando los capítulos anteriores, no había pueblo que le pudiera enfrentar. Y yo creo que Josafat, permítame especular, él dijo, estoy asegurado. Tengo recursos, tengo dinero, tengo buena salud, los pueblos aledaños me respetan, nadie viene contra mí, pero de pronto pasa lo que tú menos te esperas. 3 ejércitos vienen contra Josafat. Lo que el enemigo siempre va a procurar, ponga atención, porque el texto dice que no fueron contra Judá, fueron contra Josafat. Lo que el enemigo siempre va a procurar destruir a aquellos que son un referente, un pilar fundamental en una congregación, en una nación, en una familia, en un trabajo, en un ministerio. El enemigo, su forma de atacar no es grupalmente en el momento, no, él ataca al principal. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, es un ser siniestro, derrotado por Satanás, derrotado por el Señor, pero él aún actúa con estrategias.
Por eso no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo, dijo el apóstol Pablo. El enemigo no va a ir a atacar principalmente a tu hijo que está rebelde. No. Ya lo tiene tal vez ahí, lo tiene amarrado. Él va a querer procurar destruirte a ti que buscas al Señor. Él va a querer detener, va a querer oponerse a la obra que Él te encomendó. Por favor, abramos los ojos. Es verdad que el diablo anda buscando a quien devorar. Y uno dice, bueno, al más débil, al que menos ora, al que menos se congrega. La verdad es que a ellos no lo ataca. Él ataca a aquel que es potencialmente una amenaza para él mismo y para los demonios. De hecho, en la guerra, ¿cuál es el principal triunfo de una guerra? Cuando una nación, un pueblo, agarra al rey contrario. Agarrando al rey contrario, ¿qué es lo que hacían antiguamente los ejércitos? Exhibían al rey, lo desnudaban, lo arrastraban con una cuerda en el caballo, lo torturaban y el pueblo que estaba en pos de ese rey se atemorizaba, se aterraba y se rendía inmediatamente. Espiritualmente lo mismo. Por eso usted debe estar orando siempre por sus pastores, por los ancianos y por los líderes. Y lo peor que pudiera hacer usted en una batalla espiritual es hablar contra el pastor, murmurar contra los hermanos, murmurar contra el liderazgo. Es lo peor que pudiéramos hacer. Porque en una batalla, hermanos, necesitamos, el apóstol Pablo, en gran parte de su carta, siempre él pide orar por él. Orar para que la palabra pueda correr, para que la palabra sea predicada con denuedo. Es lo que Pablo expresa en sus peticiones de oración en gran parte de las cartas paulinas. Observamos entonces que un gran ejército, 3 ejércitos vienen contra Josafat. Y le dan el aviso a Josafat en el versículo 2. Y le dicen, vienen contra ti una gran multitud del otro lado del mar de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Así es la vida, hermano. Esto es como la montaña rusa, dijo un escritor. Un día estamos arriba, felices la adrenalina, pero de pronto cae el carro en la montaña y viene el miedo. Viene la preocupación. Viene la angustia. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una gran multitud, a un gran problema? Mire lo que hace Josafat. Número 1, él se rinde a Dios. Entonces Josafat tuvo temor, y lo primero que hizo Josafat, se humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Lo primero que usted y yo debemos hacer es rendirnos ante el Señor y consultar al Señor, porque Él puede revelarte el origen de la situación que está contra ti. Las cosas no pasan por mala suerte, no es por pipí de gato, no es porque te levantaste con el pie izquierdo, no es porque tu suegra se metió, no. Todo lo contrario, todo lo que va contra ti es por alguna razón. Una de ellas puede ser consecuencia de una mala decisión, ¿cierto? Porque no le echemos toda la culpa al diablo. El diablo metió su cola. No, usted metió la pata, disculpe la expresión. Otra consecuencia de que venga un gran problema contra nosotros es que puede ser una prueba permitida por el Señor o no. Y si viene una prueba, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a reprender la prueba? Si usted está a punto de ser titulado en una carrera, usted le va a decir al jefe de carrera, me rindo, no hago la prueba. No. Y lo otro puede ser un ataque directamente a Satanás. Las pruebas no se reprenden, las pruebas no se resisten. No, hay que enfrentarlas. Las consecuencias del pecado hay que enfrentarlas. Pero el ataque del diablo hay que reprenderla. ¿Qué es lo que es esto? La verdad es que algunos teólogos dicen que fue consecuencia que Josafat tuvo una alianza con Acab porque era el consuegro. Y algunos dicen que por causa de esa alianza con el rey del norte, un rey pagano, le vino esto. Puede ser consecuencia de su pecado, puede ser. Otros también dicen
que fue una prueba porque Josafat había hecho bien las cosas y por un error chico, ¿cómo iba a venir algo tan grande? Bueno, son comentarios de teólogos. Y la tercera tiene que ver con una visión de un ataque de las tinieblas contra el pueblo de Dios. Quédense con cualquiera de las tres, porque las tres son aplicables con este sermón que les tengo que decir. Sea la consecuencia de un pecado, sea la prueba, sea un ataque del enemigo, en el Señor somos más que vencedores. Denle un aplauso a Dios. Somos más que vencedores, sea cual sea la situación. Ponga atención, ¿qué pueblo viene contra ellos? Los amonitas. ¿Quién eran los amonitas? El origen de los amonitas eran hermanos de una relación de Lot con sus hijas. O sea, el origen era de un acto inmoral. Su origen era inmoral, sus acciones eran inmorales y paganas. Venían los de Amón, y los que eran los mismos, y los del monte Sur, y ellos tenían la costumbre de sacrificar a los niños a través del dios Moloch, que era una estatua grande, donde a los recién nacidos los echaban por esa boca de la estatua y lo hacían caer. Yo sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Mire, no era para Josafat tener un orgullo de militar vencer a estos ejércitos, no era demostrarle el poder bélico que Josafat tenía, no. Era una visión del futuro. Si los amonitas, si los del monte Sur vienen contra Judá, no solamente me van a cortar la cabeza, van a imponer su paganismo en esta ciudad, la cual él había dado su vida para erradicar todo el paganismo, para traer la educación cristiana sobre toda una nación. O sea, ¿cuál era la guerra que estoy viendo acá? Una guerra espiritual. Porque si los amonitas venían contra Judá y los vencían, todos los niños de Judá iban a ser torturados en esa estatua llamada Moloch. Amado hermano, Satanás, el diablo, no descansa para destruir a la persona y para infectar la mente con inmoralidad, la mente con lo peor de lo peor en el ser humano. Hoy como nunca antes vemos cómo esto comienza, pareciera a multiplicarse y está escrito. El Señor dijo que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, el amor se iba a enfriar. Pablo dice que el carácter de los hombres en los últimos tiempos iba a ser, pero terriblemente inmoral, irreverente, sin afecto natural. Hermano, estamos enfrentando, la iglesia en el siglo XXI, en esta fecha, está enfrentando una gran multitud de potestades, de principados, por varias razones, porque le queda poco tiempo al diablo, porque la iglesia está a punto de irse con el Señor, y también porque esto parece que se multiplicó. Chile es uno de los países más inmorales en Sudamérica, aunque usted no lo crea. Hace 20 años atrás no era común ver a un hombre con hombre besándose ahí de un modo exagerado en una plaza. Fumar marihuana era, por lo que me contaron, era estar escondido en un lugar. Hoy no, la gente fuma marihuana y te tira el humo encima. O sea, todo lo que antes era vergonzoso, hoy parece que la gente lo quiere demostrar. El lesbianismo, el homosexualismo, ese relativismo, y al decir esto no lo digo como un juez condenando a ellos. Tenemos que amarlos, tenemos que presentarle el evangelio. Pero estamos viviendo una inmoralidad terrible, hermano. Ramón decía que es tan peligroso ocupar las redes sociales. Uno no sabe qué más bloquear, qué más, para que lo que veas, para que lo que escuches no te contamine. En otras palabras, estamos enfrentando una gran multitud de amonitas, de moabitas del monte Sur. La iglesia, usted y yo estamos enfrentando a grandes tentaciones. La batalla espiritual es mayor ahora que hace 20 años atrás. Es mayor.
Todo se ha normalizado, el pecado se ha aplaudido. Antes la gente tenía un poco pudor, escondido, hacía su fechoría. Hoy no. ¿Sabe que estuve viendo una estadística en un medio, una encuesta pública, y decía, esta encuesta pública del año 2023, ¿cuánto cree que ha aumentado la delincuencia en Chile? De todo lo encuestado, el 98% decía, sí, ha aumentado. O sea, no hay que ser un televidente para ver todo lo que ocurre. El 98% dice que la violencia y la delincuencia en Chile ha aumentado. Del año 2004 al 2023, según agencias de encuestas que tienen estas estadísticas, dicen que la delincuencia en Chile del año 2004 al 2023 ha aumentado un 52%. O sea, hay una gran multitud que está contra lo bueno, contra lo correcto. Sí, hay una gran multitud. Antes se respetaba al jefe. Antes se respetaba a las autoridades. Hoy la gente es contraria a la autoridad, se resiste a la autoridad. Y esto es espiritual. O sea, ¿hay una gran multitud que viene contra ti, contra mí, contra la iglesia? Sí. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Él no fue con banderas diciendo, Dios dice que el hombre y la mujer son la única familia, porque esa es la forma que muchos evangélicos tienen. No estoy en contra, pero pareciera que nuestras armas no las estamos valorando. Josafat lo que hizo, no hizo que el ejército heroicamente fuera a primera línea y dijeran, ya, vamos a dar nuestra vida por nuestros hijos, con nuestra fuerza, vamos a quedar como héroes de esta nación. No. Él no fue como Wallace, vamos muchachos, no. Esta es la guerra más atípica que los cristianos vencen. Es rindiéndose. Pero no rindiéndose a la gran multitud, rindiéndose ante el Señor. Es bueno que alguien me diga, pastor, ¿sabe que yo no doy más? Yo le digo, qué bueno que me digáis eso, yo no doy más. Pero ¿cómo el pastor le va a decir qué bueno a alguien que diga, yo no doy más? Porque es el gran momento para que tú te rindas ante el Señor. Porque tú cuando peleas y humanamente estás enfrentando una gran multitud de problemas, una gran multitud de tentación, yo prefiero rendirme ante el Señor antes que la gran multitud me aplaste. Dice que tuvo miedo Josafat. ¿Un cristiano puede tener miedo? Pero claro, pues hermano, un cristiano puede enojarse, puede airarse, pero no pecar. Tuvo miedo, pero el miedo no lo paralizó. El miedo no lo detuvo. Lo primero que hizo, se humilló ante el Señor. Lo primero. Y cuando se humilló al Señor, la gente observó esa acción. Porque ponga atención, ante los problemas y las crisis de la familia, de un ministerio, en cualquier lugar, la gente espera que el líder, que el referente, tenga una acción y una actitud. Diga conmigo, acción y actitud. Porque si el líder se alarma, se desmaya y no tiene el control de sí mismo, todos los que están alrededor van a caer en el mismo pánico. Por eso yo les quiero hablar a los padres, les quiero hablar a los líderes de ministerio de redes, aquellos que son jefes en un trabajo. Ante una crisis, ante una situación, pídele al Señor que tome autocontrol de ti y no te tires del puente al río, no cometas una locura. Nunca una persona debe tomar decisiones ante una crisis cuando está invadido por el miedo, cuando está invadido incluso por la mucha alegría o por el temor. Jamás. Nosotros debemos tomar decisiones basadas en principios y no en emociones. Porque si fuera por emoción,
Usted mataría al vecino que le pone música todos los días, en cualquier horario. Usted lo mataría. Pero ¿qué nos frena? Los principios. Diga conmigo, los principios. Dice que se humilló, la palabra hebrea me llama la atención. Dice que se abandonó, la palabra hebrea es Natán. Se abandonó, pero ¿a qué se abandonó? Se abandonó, él sabe que su ejército no es suficiente. Él sabe que su dinero no es suficiente. Él sabe que su estrategia humana, militar no es suficiente. Y quiero decirle a usted, y el Señor me habla a mí, que todo lo que hemos adquirido, que todos nuestros títulos, que todas nuestros logros, que todas tus virtudes humanas no son suficientes para enfrentar una guerra espiritual. No son suficientes. Conozco psicólogos que se vuelven locos, aún teniendo todas las herramientas de la psicología. Conozco a pastores que si pastorean naturalmente, y me incluyo, pueden fracasar y pueden tumbar como cualquier persona en una iglesia. Hermanos, no se trata del título, no se trata de tus cualidades, se trata de este único valor que estoy observando acá: humillarse ante el Señor. Humillarte ante el Señor. Ayunó. Según los textos anteriores, no veo prácticas de ayuno, pero cuando alguien quiere vencer algo inusual, tendrás que hacer algo inusual: ayunar. Porque en este tiempo ayunar es algo inusual para muchos evangélicos. Negarte de banquete, negarte de placeres. En tiempos de guerra, en tiempos de aflicción, no hay momentos para deleite, hay tiempos de quebranto, y el quebranto te levanta. Hoy la gente, cuando está en una crisis, ¿qué le dice el terapeuta? Salga, páselo bien, desconéctese y coma harto, descanse. Desde el punto de vista natural no es malo, pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual uno requiere quebrantarse ante Dios, llorar ante el Señor. Esa es la terapia de Dios. Esa es la terapia de Dios. Se abandonó, la palabra hebrea cuando dice se humilló, se abandonó. Dijo: Señor, soy incompetente humanamente para enfrentar esta batalla. No puedo. No tengo las capacidades. Pero fue influyente, porque mire lo que dice a continuación. Él hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá a pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire lo que observo acá, que el pueblo respeta a este hombre, porque este hombre tiene autoridad, porque vio a este hombre sacar los altares paganos, y vio que este hombre hizo un bienestar a Judá. Y hay algo que me llama la atención, sigo la lectura, que Josafat asume la crisis, la enfrenta. ¿Cómo la enfrenta? Primero, humillándose, consultando al Señor. Lo segundo, convoca al pueblo. Él no pelea solo, él no es un llanero solitario, él no es Capitán América. No es que a través de él viene toda la victoria, no, convoca al pueblo. Ante una crisis, lo peor que usted puede hacer es aislarse, irse a una habitación, cerrar la puerta, apagar las luces. Eso es peligroso. Usted ante una crisis tiene que convocar a su familia, tiene que pedir ayuda a los pastores. Lo peor que puede hacer es no congregarse, lo peor que puede hacer es no estar con el pueblo, no estar con la familia. Josafat sabe que su red de apoyo natural es el pueblo, pero su apoyo principal es Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Entonces Josafat, mire, primero, ¿qué es lo que hizo? Se quebrantó, se humilló. Me imagino que estaba de rodillas, pero se levantó. Esa es una actitud de decir: ok, me humillé ante el Señor, me quebranté, pero me voy a poner en pie ante la crisis. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿Y dónde estaba en este momento? Él no estaba en el palacio. ¿Sabe dónde se pone en pie? ¿Está leyendo conmigo? ¿Dónde se puso en pie?
Dígalo fuerte, ¿dónde? Delante del atrio nuevo. ¿Dónde Dios te pone en pie? ¿Dónde Dios te fortalece cuando estamos reunidos? Cuando estamos reunidos, congregados, es el lugar donde Dios envía bendición, vida eterna. Él te levanta, Él te fortalece. ¿Dónde? Estando en la casa del Señor. Estando en presencia del Señor. Josafat no se fue al palacio a llorar y dijo, me van a matar. No. Voy a buscar a Dios. No tengo fuerza este día domingo para congregarme, pero sé que tengo que estar ahí. Tengo que estar delante del atrio nuevo. Tengo que estar delante de Dios para hallar el oportuno socorro. ¿Alguien ha venido así en esta mediodía? Pocas fuerzas. Un gran problema se avecinó sobre ti. Pero tú has tenido la actitud de Josafat, de ponerte en pie en medio de la asamblea, en medio de la iglesia, de ponerte en pie. Y cuando alguien se pone en pie, ¿sabe qué significa? Es que va a hacer algo. Va a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace Josafat? Ora, ora. Y tome atención, por favor, cómo él ora. A mí me impacta cómo es la oración de Josafat. En el versículo 6 vamos a analizar esta oración. Dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está tentando a Dios. Esta oración tiene una estrategia. Le habla a Dios, pero esta oración inyecta fe a los que están en medio de lo que le rodean. Porque decir Dios de nuestros padres, uno tiene que recordar todo lo que Dios ha hecho en tu pasado. Cómo Él te libró de tantas batallas. Y Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Dios de nuestros padres. Tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Yo imagino cuando oraba Josafat, las personas comenzaron a escuchar esa oración y dijeron, si Dios tiene el dominio de todas las naciones, ¿quiénes son Amón y quiénes son los Moab? Dios de alguna manera estaba infundiendo aliento, esperanza. Es una oración, hermano, ponga atención, con una actitud de fe, con una actitud de esperanza y también con infundir aliento a los que me rodean. No es una oración diciendo a los hijos, Señor, aquí estamos, como perro muerto, gusano de Jacob, podrido. No, no le dice así. Esa es una falsa humildad. Humildad de saber quién eres en Dios y quién es tu Dios. Cuando tú ores en medio de la crisis, proclama palabras del Señor diciendo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. No le digas tanto lo que eres tú, proclama más lo que Él es en medio de la crisis. Porque si nos miramos al espejo, hermano, ni un brillo. Una ojera así, preocupado, ha llorado todo el día, toda la noche, entonces te miras el espejo, no da ganas de nada. Entonces, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor cuando oras. Cuando oras nos dirigimos al Padre nuestro, no a tu persona tuya. La oración está enfocada en Dios. Y en la batalla espiritual lo mismo. Hermano, hay oraciones, como decía el pastor Carlos, oraciones tan express. La oración de la escondida, me gustó esa. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Amén, estamos listos. Pero hay oraciones que tienen que ser profundas en medio de la batalla espiritual. Cuando veo al salmista, a David, en medio de los problemas, en medio de un gran ejército que se levanta contra él, Salmo 3, él dice, Señor, se han levantado contra mí un gran ejército, han puesto sitio contra mí. Pero él no se queda con eso. Él dice, pero tú levantarás mi cabeza, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria.
Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque tú estarás conmigo. Esa oración hará que Dios te dé victoria también. Sigo la oración. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Para siempre. El enemigo siempre va a querer torcer todas las promesas. El enemigo te va a decir, no, no es para siempre. Pero el Señor le prometió a Abraham que esa tierra sería para siempre. Entonces, echa mano a las promesas del Señor cuando ores. Recuerda las promesas del Señor cuando estás clamando ante Él. Sigo la lectura, la oración. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si el mal viniera contra nosotros, ¿el mal puede venir contra ti? Claro que puede venir el mal contra ti. Dice, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Wow. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe, hermano, cuando uno ora, no sé si usted ha tenido esta experiencia cuando uno ora, pero intercede, porque orar, toda la gente lo hace. Pero cuando alguien intercede, algunos me van a entender, entras en un ámbito espiritual mayor. Y cuando uno intercede, ¿sabe lo que comienza a salir de tu boca por el Espíritu? Las promesas del Señor en favor de tus hijos, en favor de tu familia, en favor de ti, en favor de la iglesia. Cuando alguien cruza el lindero de la oración a la intercesión, a algunos le ha ocurrido esto, empiezan a profetizar mientras oran, y esas profecías a veces son para ti mismo. ¿Alguien ha tenido una experiencia así espiritual? Cuando alguien intercede, ¿sabe lo que pasa? Ya no es un monólogo. La intercesión te lleva a entender por qué están ocurriendo las situaciones. Y Dios pone en tu corazón el sentimiento y la aflicción de aquella persona. Por eso sería tan bueno e importante que la iglesia aprendiéramos no solamente a orar, sino también a interceder. Porque a través de la intercesión se ganan las batallas y Dios da victoria. La oración, ponga atención para que me entienda, la oración es como un escudo. Señor, cúbreme, protégeme, ayúdame, provéeme, ayúdame. La intercesión es diferente. Saco una espada del Espíritu y comienzo a ir en contra de las huestes de maldad. La iglesia evangélica por mucho tiempo solamente ha tenido oración y no ha tenido intercesión. Mucho pueblo está en derrota y aún me dice, pero pastor, si yo oro, está bien que ores, pero no intercedes. Josafat no estaba orando por él. Mira, dice la Biblia que ellos vinieron contra Josafat, pero Josafat entendió, se le reveló que no era contra él solamente, era contra todo Judá. ¿Alguien me sigue? ¿Me entiende? ¿Por qué pelear? ¿Por qué no tenemos victoria? Porque no intercedemos. Siga el orden de Josafat. Escuchó una mala noticia, tuvo miedo. Ya, ¿cuántos de los que están acá escucharon una mala noticia, tuvieron miedo? Y pasan los años con esa mala noticia, tuvieron miedo. No, hoy, a partir de hoy, quebrantémonos ante el Señor como Josafat. Quebrantémonos. Acto seguido, me pongo en pie. ¿Dónde me pongo en pie?
con la iglesia, con mis pastores me pongo en pie. Solo en el palacio Josafat no se pone en pie, en su casa o en el confort de su palacio. No, yo necesito estar en la casa del Señor para ponerme en pie. Yo necesito al pastor, necesito a los hermanos. Si tú no te congregas, dale un aplauso al Señor. Si tú no te congregas, si tú estás enfrentando solo el gran problema, la gran multitud, vas a tener que despertar y vas a tener que tener la actitud de Josafat. Mire, se lo voy a repetir una y otra vez. Josafat tuvo una noticia terrible, una gran multitud, un gran problema. Número 1, se quebranta, consulta a Jehová. Lo primero que hay que hacer. No hay que echarle la culpa aquí, allá, porque eso hacemos los chilenos. Los venezolanos no, pero los chilenos lo hacemos. Te echan del trabajo el jefe maldito, el jefe hijo del diablo, Belcebú. ¿Por qué no consultamos a Jehová? ¿Por qué me echaron? Como dicen los venezolanos, ¿por qué me botaron del trabajo? No, Josafat no le echa la culpa a nadie, ni a su pastor, ni a nadie. Señor, yo consulto, ¿por qué me viene este problema? Consulto a ti, Señor. Segundo, hago algo inusual que en los textos anteriores no es común. Ayuno. O sea, si antes no oraba ahí, ahora voy a tener que orar más. Si antes no ayunaba, ahora hay que ayunar más. No es tiempo de placer en medio de las crisis. O cuando usted recibe el diagnóstico, tiene cáncer, vamos a celebrar ahí a los buenos muchachos. No. ¿Quién va a celebrar un mal diagnóstico? Usted va, se quebranta ante el Señor, llora. Acto seguido me pongo en pie en medio de la congregación. Quiero que se lo grabe. Cuarto paso, intercedo. Porque mire lo que el Espíritu, eso no lo tenía escrito. Josafat se humilló lo primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace cuando uno se humilla? Una ovejita, ¿cierto? Delante del buen pastor. Humillado. Consulto a Jehová. Señor, me cuesta, tengo problemas grandes, me vino la crisis, en fin. Orar. Estoy en pie, posición de guerra, intercedo. Y Dios comienza a darte la victoria. ¿Alguien entiende esto? Gloria al Señor. Ahora, si alguien no tiene las fuerzas para interceder, ¿a quién tengo que acudir? ¿Está alguno de vosotros afligido, enfermo, triste? ¿Qué tiene que hacer? Llame, ¿a quién? A los pastores. Porque a veces, hermano, yo entiendo, a veces me ha pasado, yo no tengo fuerza para interceder. Entonces, ¿a quién tengo que acudir? A mi hermano. Pastores, ayúdenme a orar. ¿Y qué van a hacer los pastores? ¿Qué vamos a hacer nosotros por ti? ¿Qué van a hacer los diáconos por ti? No como ovejita nos presentamos ante el diablo, ante el Señor como oveja, pero ante el diablo, ante los demonios, me presento como un soldado de Jesucristo. Eso es intercesión. Hermano, yo quisiera que la iglesia, y me incluyo, aprendamos, nos metamos en la intercesión. Aleluya. El salmista dijo en el Salmo 112:7, no tendrá temor de las malas noticias. ¿Pero por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová, no en su riqueza, no en su estatus, no en sus capacidades. No tendré temor de las malas noticias porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Mire, su corazón está firme. ¿Qué implica esto? El corazón, para el judío, ¿qué implica el concepto corazón? Es un todo. No es solamente la emoción, no, para el judío es un todo. El corazón es el asiento de la voluntad. Y vaya que necesitamos que nuestra voluntad esté firme en el Señor. Las emociones un día están por el cielo, otro día por el subterráneo. No. Señor, que mi corazón esté firme en ti. Estabilidad. ¿Pero en quién?
cuando confío en el Señor. Qué maravillosa esta oración, ¿cierto? Nos inspira. Sigo leyendo la oración. Capítulo 20. Versículo 10. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, y de cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Ponga atención con esto. ¿Qué es lo que está diciendo Josafat en la oración? Que el Señor a ellos los sacó de la tierra, ¿cierto? El Señor los reprendió. Eso está diciendo el Señor a través de Josafat. Es una oración profética recordando lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué es lo que hace Amón? ¿Qué es lo que hace Moab? Vuelven a la tierra. Vuelven a la tierra. Jesucristo dijo esto, que los demonios siempre van a querer volver a la casa. Cuando fueron expulsados, no solamente vuelve ese demonio que fue expulsado, dice que vuelven con 7 peores. Por eso yo quiero advertirle, querido hermano, que si antes Dios te libró de la inmoralidad, sea cual sea, el enemigo va a tratar de ir contra ti con un peor ejército a tratar de invadirte. Usted y yo no debemos descuidar nuestra relación con Dios, porque el diablo no va a venir con el mismo demonio que antes te atormentaba, va a venir con 7 peores. ¿Cuántos vinieron contra Josafat? Una gran multitud. Mire, ponga atención, el diablo y los demonios son vengativos, porque estos fueron expulsados de la tierra y ellos quieren volver con rabia a destruirte. Por eso usted abra los ojos y no le estoy infundiendo miedo. Le estoy diciendo las cosas como son. Por eso es un peligro que usted y yo descuidemos nuestra relación con Dios. Es un peligro. Y es bueno, si estás debilitado en la oración o en la intercesión, que estés aquí. Porque si tú no puedes orar e interceder, habemos hermanos que lo haremos por ti. Lo haremos por ti. Después de esto, veo que el Señor trae respuesta. Mientras Josafat está orando, está intercediendo, hay toda una manifestación espiritual. ¿Y sabe lo que ocurre en medio del campamento? Quiero leerles textualmente. Dios da una instrucción y una promesa. Diga conmigo, instrucción y promesa. Porque en la guerra yo necesito la instrucción. Necesito también una promesa. Ningún general, ningún héroe dice, ¡vamos a perder! No. Aunque uno sea contra 1000, el héroe dice, vamos a vencer. Y el que es cristiano sabe muy bien que somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó, nos rescató. Por medio de aquel que en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, Satanás fue aplastado en breve, como dice Pablo a los romanos, y vino la victoria para ti y para mí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos redimió, nos rescató. Mire, mientras oraba Josafat, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Y estaba allí un hombre que la Biblia no lo menciona más veces que aquí. Un hombre anónimo, pero para Dios no hay nadie anónimo. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo, y voy a profetizar acá, hijo del pastor Carlos, hijo del pastor Elías, hijo del hermano Luis, hijo, y ponga ahí el nombre de su hijo y de su nieto, porque Dios va a ocupar a su hijo y de su nieto para que venga el Espíritu del Señor en algún momento. Algunos no lo creen. Y estaba allí el hijo de Zacarías. ¿Y qué pasó? Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Esto eran pentecostales, hermano.
¿Y qué ocurrió? Y dijo, oíd Judá y todos vosotros, y tú, rey Josafat, Jehová os dice, no tengan miedo, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios respondiendo inmediatamente. Y es la respuesta que Dios te tiene para ti, que no puedes enfrentar esta gran multitud que vino contra tu familia, contra ti. El Señor está con nosotros. Y Él se encargará de enfrentar lo que tú humanamente no puedes enfrentar. Él se encargará de proveer de no sé de dónde para poder librar esa situación. Él se encargará de añadir lo que te falta. Él se encargará. Él se encargará. Por eso dice acá el Señor a través de este profeta, este levita, no tengan miedo, no se amedrenten ante esta tan grande multitud. Hermano, ¿es inevitable amedrentarnos? Claro, pero con Dios es posible vencer. Sigo lo que el Señor les menciona, porque ¿cuál es la promesa? El Señor está con ellos, con nosotros. El Señor dice que es de Él la batalla, es de Él la guerra. Pero mire, hay una instrucción. Mañana ustedes van a descender contra ellos. ¿Qué significa esto? Enfrenten el problema. Enfrenten la crisis. Si un hermano tiene algo contra ti, ¿qué dijo el Señor? Anda, conversa con tu hermano, resuélvelo. El Señor está hablando y está diciendo, desciende. Y descender implica, si lo vemos espiritualmente, ¿esto qué implica? Sé humilde. Sé humilde. Desciende. Enfrenta a tu enemigo. Dice, y los vas a encontrar junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Mira, Dios sabe todo lo que te va a ocurrir mañana. Todo. Hasta los detalles. Vas a encontrar a tus enemigos en tal lugar, en tal dirección, y esto tiene que... Pregunta. ¿Josafat esperó que Dios hiciera todo? No. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Lo que humanamente usted y yo podemos hacer. En esta guerra es verdad que es del Señor, pero en esta guerra también estamos nosotros en primera línea. Usted tiene que hacer asuntos que no ha hecho y por eso no ha ganado. Mire lo que digo. Usted no ha hecho asuntos que debería haber hecho hace mucho tiempo atrás. Haber resuelto un problema interpersonal con un hermano, un familiar, haber pagado o haber por último poner la cara cuando le debo algo a alguien. Excusarme, decir, pero poner la cara, ir. Porque algunos son tan espirituales y les gusta este versículo, de Jehová en la batalla, mía, dice el Señor, que es la guerra. Pero tú no te mueves ni un dedo, hermano. ¿Cuánta gente, y lo digo con mucho respeto, que me escucha por las redes sociales, por la radio, estamos en radio, y espera que el pastor ore siempre? Siempre el pastor puede orar por mí. Está bien, oro, pero tú oras también por ti. Sin congregarse no hay victoria. Yo no sé si alguien lo entiende. Sin congregarse no hay victoria. Sin tener la acción de poner de nuestra parte lo que nos corresponde, no hay victoria. Orar sin intercesión, no hay victoria. Ahora usted dice, pastor, yo estoy en todas esas que usted mencionó. Pero hay buena noticia. Estamos para ayudarte. Y al decir esto, a los que me escuchan en radio, a los que no se congregan por mucho tiempo, no estoy acá para juzgarlos. Estoy acá para animarte. ¿Para qué? Para que primero
te quebrante ante el Señor. Segundo, te pongas en pie en medio de la congregación. Tercero, ora e intercede. Cuarto, espera que el Espíritu del Señor use un instrumento en medio de nosotros para darte una palabra. Y el Señor le dice en el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oíd Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. ¿En qué área yo tengo que estar quieto? Un ejemplo práctico. Usted tiene una gran multitud que viene contra usted en la economía, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace una persona común y corriente para enfrentar esa crisis económica? Trabaja horas extras, pelea con sus fuerzas. Él es el Capitán América de su familia. Él, es verdad, hay que hacerlo 100 partes. Pero ¿qué significa estar quieto? Trabajo mis 8 horas o mis 7 horas y media. Trabajo lo que me corresponde. Y voy a estar quieto. No me voy a afanar. Voy a quedarme quieto. No, dale que vamos, calla. No, quédate quieto, hombre. Haz lo que es justo, lo que humanamente tienes que hacer, lo que legalmente te corresponde. Estad quieto, no te afanes. Y ver la salvación del Señor que Él te va a proveer. Entiéndelo, por favor. No, dale afanándote. Dios dice, quédate quieto, hombre. Trabaja lo que tienes que trabajar, pero deja que Dios provea lo demás. Y esto en todas las áreas. En todas las áreas. No, es que le estoy echando una ayudadita a Dios para que no le cueste tanto. ¿Qué ayudadita, hermano? Él es el que nos tiene que dar la ayudadita a nosotros. Estar quieto y ver la salvación del Señor. Y finalmente acá hay una acción de Josafat. Y él entiende que cuál es la clave que he mencionado, porque esto va de menos a más, que finalmente Dios insta al pueblo a alabar al Señor. ¿Qué pelea más extraña? Vamos a alabar a Dios. No dice, anda a discutir, gánale la discusión, pégale. No, alaba a Dios. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis, cuando venga la peor noticia, alaba a Dios. Vuelvo a la historia de mi amada hermana que partió los brazos del Señor. Durante ese mes yo la visitaba en su hogar. Ella se quejaba de los dolores. Pero con la boca, mientras se quejaba de los dolores, ella hablaba en otras lenguas y alababa al Señor. Alababa al Señor. Yo iba supuestamente a consolarle, a orar por ella, pero el que era más bendecido en esas visitas era yo. Uno como pastor dice, bueno, estas cosas sirven de experiencia. Sí, pero a mí, más que una experiencia, ella me entregó un legado. Porque ella me profetizó en esa silla, el Dios que yo sirvo es victorioso y yo tendré victoria. La guerra no se gana quejándose. La guerra no se gana reclamando. A muestra de un botón, año 2019. Sí, creo que es normal que todos los habitantes de una nación puedan protestar ante la injusticia, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál fue la peor arma que ocupó la nación? Destruir su propio pueblo. Mire cómo esto va de menos a más. Primero hay llanto, quebranto, consulta a Jehová, humillado. No hay tiempo para celebrar, no hay tiempo para ir a un asado. No, es tiempo de estar quebrantado. Segundo, me pongo en pie. Tercero, mientras oré, me pongo en pie, intercedo. Ocupo las promesas del Señor. Y mientras estoy en ese proceso, mientras estoy con mis hermanos, congregado en mayúscula, congregado.
El Espíritu de Dios ocupará a los miembros del cuerpo de Cristo para edificarme, para edificar a la iglesia. Habrá un Jaciel acá, habrá alguien que tenga el Espíritu de Dios. Todos los tenemos. Y vendrá instrucción. Mira, la Biblia dice claramente, sin dirección el pueblo se desenfrena. Y con sabiduría y conocimiento se administran los graneros. Dios te dará estrategias. Dios te dará la forma. Dios te dirá en tal lugar, en qué momento. Versículo 14. Perdón. Sigo adelante, no es el 14. Dice el versículo 19. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte arte y voz. Alabar a Dios. ¿Sabe lo que es alabar a Dios? Es declarar sus hechos portentosos y gloriosos. Alabamos a Dios por sus actos y adoramos a Dios por lo que Él es. Adoramos a Dios por lo que es, alabamos a Dios por sus actos. Comenzaron a alabar al Señor, ¿quiénes? Los levitas, pero junto con los levitas, también el pueblo, dice con fuerte, alta voz. Cuando uno alza la voz, cuando ya está en pie de guerra, ¿cierto? En pie de encontrarse con la victoria. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, ya no está tirado en el suelo, está en pie. Dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová y estaréis seguros, creer en sus profetas y seréis prosperados. Versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aleluya. ¿Cómo terminó esta victoria? Con alabanza a Dios. Con alabanza. No con quejabanza, no, con alabanza. Los que alaban a Dios tienen victoria siempre. Los que se quejan, lamentablemente, van a estar sucumbidos ante el enemigo. Póngase en pie, por favor. Usted dice, pero esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Ocurre siempre. Pablo y Silas estaban con un gran dolor, estando escarcelados. Ellos le quedaban dos alternativas de escoger: reclamarle a las autoridades por la injusta acción de haberlos metido en la cárcel, y la otra alternativa era alabar a Dios. Amado hermano, usted podrá tener incluso razón en sus argumentos para ganar una discusión. Pero ¿de qué sirve ganar una discusión si sigues triste? ¿De qué sirve ganar una discusión si sigues con amargura? ¿De qué sirve tener la razón si hace cuánto tiempo no puedes sonreír? El Señor te dice: déjate de reclamar. Déjate de quejarte. Deja de culpar a otros. Y aunque tengas razón,
Si una gran multitud, una gran cantidad de problemas ha venido contra ti, primer acto, me quebranto ante el Señor. Yo no tengo fuerzas para enfrentar esto. Yo me quebranto, Señor. Me humillo ante ti, Señor. Oh Dios, como Josafat, me rindo a ti. Pero me levanto y me pongo en pie en la congregación, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia me pongo en pie. Y comienzo a orar recordando tus promesas. Estuviste con nuestros padres, oh Jehová. ¿Acaso no son tuyos los dominios de la tierra? Y estos pueblos han venido a tomar el territorio, pero no les pertenece porque esta tierra se la prometiste a Abraham. Y yo quiero que profetice estando en pie y dile: estos son mis hijos y son tus hijos y no son del diablo. Dile al Señor. Dile: Señor, yo le quiero hablar a algunos padres acá que tienen a su hijo fuera del camino del Señor. ¿Cuántas promesas, profecías recibieron tus hijos? Tu esposa, tu esposo que hoy no están. Usa las promesas de Dios en la intercesión. ¿Qué gran multitud viene contra ti? Deja que en medio de la oración y la intercesión, el Espíritu de Dios dará una palabra. El Espíritu de Dios dará una palabra por medio de su iglesia. Por medio de los miembros del cuerpo de Cristo dará una palabra. Para consolarte, para edificarte, para exhortarte. En medio de la asamblea, Josafat no fue al palacio a llorar. No, fue a la casa de Jehová. Y ahí fue oída su oración. Oh, póngase en pie, levante su mano derecha y dígale: Señor, tú sabes lo que ha venido contra mí. Parece que se incrementa el problema, parece que se incrementa la aflicción. Pero tomaré el ejemplo de Josafat y levantaré mis manos. Y alaba a Dios, vamos. Alaba a Dios, alaba a Dios, Alaba a Dios. Vamos. Alabemos a Dios. Vamos, deja de reclamar, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Vamos, alabemos al Señor. Cambiemos la actitud. Alaba a Dios. Dile a tu cuerpo que es el que se opone a alabar a Dios, que se sujeta al Espíritu Santo. Vamos, canten todos. Denle fuerza a esto, vamos. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Vamos, alaba a Dios. Dios va a responder. Dios va a responder. Sí, Él responde. Es hora de vencer. Oh, alaba a Dios. Vamos, levanta tu mano. Alaba a Dios. Alaba. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. Él abre puertas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, tu victoria llegó. Comienza a cantar, vamos, y alaba.